Hoy en nuestro recordatorio solo le hablamos de cine, porque nuestro protagonista de Gente de Aquí tiene que ver mucho con el séptimo arte. Nace un sábado, 16 de julio de 1949. Año 1949. Se estrena la película Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por Dallas Bower. La película mezcla acción real con Carol March como Alicia, Stephen Murray como Lewis Carroll y Raymond Boussier como el sastre, y técnica de stop motion con marionetas creadas por Lou Bunin. La película no tuvo demasiada repercusión en su estreno en Estados Unidos debido a una disputa legal con los estudios Walt Disney, que estaba preparando su propio largometraje sobre Alicia al mismo tiempo que Bower dirigía su película. Disney presentó una demanda para impedir el estreno de la versión inglesa de la película en Estados Unidos, un caso que fue largamente seguido por la revista Time. La compañía que estrenó la versión inglesa de la película acusó a Disney de intentar aprovecharse de la película de Bower, estrenando su versión casi al mismo tiempo para minimizar su repercusión. Ambas versiones fracasaron en Estados Unidos, pero Disney se encargó de mantener viva su versión editándola para la televisión como parte de sus series Disneyland y lanzando 2 discos basados en la película. La versión de Disney alcanzaría el rango de clásico y fue reestrenada en los años 80. La versión inglesa de la película de Bowers también fue vendida a la televisión, pero solo a canales locales. En 1949, la película El Político se hacía con el Oscar a la mejor película. Al de King Men, El Político a todos los hombres del rey o Decepción. Una película estadounidense de 1949 basada en la novela homónima de Robert Penn y dirigida por Robert Rosen. La película narra el ascenso político de Willie Stack, Broderick Crawford, un honrado político de un condado rural estadounidense que se caracteriza por su lucha contra la corrupción. En su ascenso al poder, Willie se volverá tan corrupto como aquellos a los que denunció en sus comienzos. Vida en sombras es una película española de 1949 en blanco y negro dirigida por Lorenzo Llobet Gracia, protagonizada por Fernando Fernán Gómez, María Dolores Pradera, Félix de Pomés e Isabel de Pomés. Se trata de uno de esos casos en los que la censura impidió que esta película se conociera en su momento y tuvieran que pasar los años para reivindicarse. El rodaje se realizó entre noviembre de 1947 y febrero de 1948. A mitad de este último llega la noticia de que no le conceden el crédito sindical al proyecto, por lo que Llobet Gracia debe involucrarse personalmente, además de la ayuda de su familia, en la financiación de la película, una decisión que prácticamente les arruinó. Debido a este fracaso económico, Llobet Gracia no pudo llevar a cabo su siguiente largometraje, El Refugio, ni ningún otro largometraje, ganándose el calificativo de director maldito. Castilla Film tampoco pudo resistir este varapalo, quedando inacabado el ambicioso proyecto de Serrano de Osma, Cerco de Ira, que tenía planeado comenzar en 1949, aunque sí pudo finalizar la modesta producción de 90 minutos que sería su último film. Esteban, ¿tú naces en San Roque? ¿Qué día, qué año? Cuéntanos. Bueno, ya hace unos cuantos años nací. Nací en San Roque el día 16 de julio. Día era la efeméride de la Virgen del Carmen, que era aquí en esta zona, tú ya se sabe que es un día muy señalado. Celebrado, ¿no? Sí, del año 1949, ya hace unos cuantos años. Y ahí tengo una anécdota que me contaba mi madre, que decía que yo nací en la calle San Felipe, en el número 14. O sea, justo casi en la mitad de la calle San Felipe. O sea, ya más sanroqueño creo que no se puede ser. Aparte de ejercer de ello, ¿no? Y me contaba mi madre que ese día, cuando yo nací, pasaba por la calle San Felipe la procesión de la Virgen del Carmen, y dice, y ya no volvió a salir más. No me digas. Sí, yo lo sé. Año 1949. Quitaron la procesión y ya no volvió a salir. Esa procesión, por lo visto, ella contaba que después embarcaba en la playa de Guadarranque, allí en una barquita, me imagino que como se hace ahora, lo que pasa es que ya se hace desde la misma barriada. Cuando los niños nacían en las casas. Sí, efectivamente, mucho.
prácticamente todos los sanroqueños de mi edad y algunos un poco más jóvenes nacieron en la casa, claro. Antes no había ambulatorios y los hospitales, la verdad que dejaban mucho que desear. Una calle también de donde nació Juan Luis, ¿no? ¿Aliardo? Más arriba, sí, unos números más arriba, y de hecho yo cuando era, bueno, él es bastante mayor que yo, bueno, ya desgraciadamente desaparecido, pero los hermanos, tanto Arturo como la hermana, jugaban mucho en la calle. Éramos vecinos, Evaristo Domínguez, Pepe, los de Sola que vivían enfrente nuestra, en fin, hay otros agentes que por razones puramente económicas se tuvieron que marchar de San Roque a lo que se llamaba en aquella época la emigración. ¿Tu madre y tu padre cómo se llamaban? Mi padre se llamaba Miguel y mi madre Ana María. ¿Y qué tal era? Hombre, para mí extraordinario, dos personas magníficas. Yo no tengo ningún recuerdo negativo de mis padres, desde que tuve uso de razón hasta la muerte de ambos. Mi padre casi yo creo que indirectamente me introdujo en el mundo del cine, porque yo, sin saberlo, mi padre no era un aficionado al cine especialmente. Él tenía su trabajo era industrial, tenía una empresa de autobuses, la conocida empresa Esteban de San Roque, y dedicaba todo su tiempo laboral a su trabajo, ¿no? A la empresa. Un hombre muy trabajador y eso. Y luego, pues claro, tenía sus ratos de ocio como todo el mundo, pero era un hombre dedicado en cuerpo y alma a su trabajo. Y mi madre, pues, ¿qué te voy a contar? Mi madre, una mujer extraordinaria, muy cariñosa, y nos dio, ambos nos dieron una educación que yo creo bastante positiva, y no puedo hablar, no tengo ningún recuerdo malo. Bueno, cuando éramos niños, ya sabes, ¿no? Okay. Las madres eran las que nos tenían un poco mantenían a raya, porque nosotros estábamos prácticamente todos los días, salíamos del colegio y era jugar en la calle y tal, y el que nos mantenía a raya eran las madres. La empresa de tu padre que se queda con años en San Roque. Bueno, la empresa la fundó mi abuelo Esteban, fundó la empresa, él procedía de Estepona, vino a San Roque pues, prácticamente a principios de siglo, y él se casó con mi abuela, que procedente vivía en la estación de San Roque, y pues bueno, tenía primero un coche de caballo, una especie de diligencia, y luego con el tiempo empezó a comprar su primer autobús y compró la línea de Algeciras, San Roque Algeciras. ¿Tu madre ama de casa? Mi madre a vosotros, ama de casa, sí. ¿Cuántos hermanos te van? Pues dos hermanos y yo, claro, tres. Yo soy el mayor de los tres, mi hermano Rafael, que va después de mí, y mi hermano Miguel. ¿Tú eres más de tu madre o de tu padre? Yo no tengo, no tenía mucha prioridad. Mi madre, yo quería muchísimo a mi madre. Yo me imagino que todo el mundo que es bien nacido tiene un amor especial por la madre. Lo que pasa es que yo tenía más acercamiento con mi padre, evidentemente, por razones obvias. A lo mejor, Sí, yo me pasaba mucho tiempo en el taller de mi padre, entre la calle y el taller me pasé prácticamente mi infancia y mi más pronta juventud, ¿no? Iba allí, a mí los coches siempre me han encantado, es una afición que tengo prácticamente desde chico, y me pasaba horas allí en el taller viendo cómo se hacían, cómo se arreglaban los coches, porque hay que decir, y los más mayores del pueblo lo conocen, en el taller de mi padre se fabricaban los primeros autobuses de la empresa. En aquella época era prácticamente imposible tener un autobús de fábrica. Y los primeros que vinieron ya en los años 50, los coches americanos, el Chevrolet, el GMC, bueno, todo este tipo de
de coches americanos que se compraban a plazo en aquella época. Pero en autobuses que iban de línea San Roque a Algeciras y los barrios de Algeciras, la mayoría de ellos se fabricaban en el taller, se trabajaba un año y pico en fabricar un autobús. Y a mí me gustaba mucho allí porque había una vida muy intensa en el taller, porque había de todo, había pintores, guarnicionistas o guarnicioneros, no sé cómo se dice, había chapistas, carpinteros y por supuesto mecánicos, ¿no? Y era como una pequeña fábrica donde se fabricaba un solo automóvil, ¿no? Sin embargo, por la cabeza ni dedicarte a ella, ¿eh? De quedaros con la empresa, no, porque en la época en que a mí me hubiese correspondido de alguna manera seguir los pasos de mi padre y de mi tío, que eran los dos que llevaban la empresa, porque mi abuelo desgraciadamente murió muy joven y tuvieron que hacerse cargo de la empresa los dos, pues llegó un momento en que el primero en los autobuses, lo que era la línea de autobuses, prácticamente ya era deficitaria, porque ya la gente empezó a tener coche, la gente ya se movía con mucha autonomía y la empresa necesitaba reflotarla prácticamente de nuevo. Y ni yo ni ninguno de la familia quisimos hacernos cargo de la empresa, y mi padre y mi tío la vendieron. Sin embargo, la vendieron a los que lo tienen ahora mismo, a los actuales propietarios, ¿no? Una empresa de Jerez. Por el tiempo se quedó Sí, porque yo creo, la empresa ahí, sí, el nombre de la empresa, yo creo, y en memoria de todos los sanroqueños. Se vendió la patente, creo, también, y entonces pues la empresa se quedaba con el mismo nombre. Empresa Esteban Sociedad Anónima. ¿Qué recuerdos tienes de esa niñez en San Roque? Yo no puedo decir que yo no... De ser joven. Yo he tenido una infancia, afortunadamente. Muchas veces se dice, afortunado o desgraciadamente. No, yo creo que afortunadamente tuve un buen ambiente familiar. Viví una época muy complicada, era la época de los 50, 60, donde desgraciadamente vi cómo amigos míos que jugaban en la calle se tuvieron que ir de San Roque, unos a Bilbao, otros a Francia, o inclusive a Australia. El otro día precisamente hablaba con porque me comentó, tengo un tal Blas, y no tiene nada que ver. Tenía un amigo que se llamaba Blas, que me acuerdo que nos despedimos porque se iban a Australia, y yo no volví a verlo jamás. A otro se fue a Francia, luego lo vi porque vino a hacer el servicio militar y casualmente me lo encontré en Algeciras, y porque estuve sirviendo los cuarteles han desaparecido todos, en Extremadura 15, en el regimiento de Extremadura 15 en Algeciras, y bueno, aquí hay algunos, no quiero decir nombres porque no me parece oportuno, pero amigos muchos con los que jugábamos a fútbol, jugábamos a los juegos que se jugaban en aquella época en la calle, pues tuvieron que salir unos a Cataluña, otros a Bilbao, te decía Bilbao, en general País Vasco, ¿no? Donde se trabajaba, pero mayormente a Bilbao, donde había muchísimo trabajo, ¿no? En aquella época. Y como siempre, los andaluces y extremeños y toda la parte del sur hemos sido mano de obra barata para determinadas empresas y otras comunidades. Pero bueno, eso sería otro tema de conversación. ¿Vives tu adolescencia? ¿Había cine en aquel entonces? Siempre, claro, había cine. Curiosamente, ahora que me estás preguntando, me viene a la memoria, aparte de los dos cines de verano que había. Qué bonito el cine de verano. Evidentemente, en verano, que era el famoso cine de Ocaña y el de la Plaza de Toros, estaba el de invierno, que era el cine de Justo, el Salón Alameda, pero todo el mundo decía el cine de Justo, que estaba justo donde está ahora la cervecería, está frente al teatro, sí. ¿Cómo se llama? La Cruz Blanca. Cruz Blanca, bien dice. Dentro de la Alameda, ¿no? Prácticamente. Sí, allí estaba en lo que es el bar ahora, era el ambigú, parte del ambigú del teatro.
¿Hasta qué año estuvo aquello? ¿Tú te acuerdas? El teatro de Justo yo creo que estaría hasta el año 70, 70, porque ¿no? que fue cuando se empezó a remodelar la Alameda. Alameda, ¿no? Sí, en tiempo de Paco Jiménez, creo que era alcalde. Y luego había un cine curioso que se proyectaba en la residencia de oficiales, justo detrás del cine de Justo. Los domingos proyectaban allí y cobraban, no sé si era una peseta o no sé qué, y muchos de los niños íbamos allí a ver películas en el salón ese que tienen ellos, que es el comedor, que era el comedor de la residencia, ¿no? Sí. ¿A tu mujer la conociste tú en un cine? Bueno, indirectamente casi sí, porque mi mujer no es de aquí, ella es de Ronda, una ciudad preciosa. Y ella venía bastantes veces por aquí, sobre todo en verano, porque ella tenía familia aquí en San Roque. Y bueno, yo algunas veces la veía, sobre todo en el cine de verano de Ocaña, cuando iba con sus primos y eso. Pero, bueno, las cosas de la vida, ¿no? Ella se viene a vivir aquí, porque los padres montaron aquí un negocio y estuvieron un año y algo, y luego de aquí se trasladaron a Algeciras, que es donde vivieron. Allí vivió mi suegro hasta que murió. Y bueno, pues yo la conocí aquí, nos hicimos novios, nos casamos y vinieron los chicos, ¿no? Y vinieron los nenes y bien, y llevamos ya 40 y pico años. 40 y tantos años, sí. Así. ¿Dos hijos? Sí, dos hijos biológicos y uno, como se suele decir, recogido. Que es mi tercer hijo, Mohamed, no sé si lo conocéis, un niño extraordinario, que ahora mismo no está aquí, por razones económicas también se ha tenido que ir a la emigración. Está en Inglaterra, vive en Inglaterra y lleva un año y algo. Tiene su trabajo con su pareja, viven allí los dos. Y no sé, me gustaría mucho que volviera, pero no sé. Qué experiencia también más bonita, ¿verdad? Esa de tener a... Sí, eran casi los primeros años bueno, primeros años no, ya llevaba bastante tiempo de la trágica desaparición del Sáhara, de la pertenencia española, bueno, vamos antes de los motivos políticos que nos viene al cuento. El caso es que mi mujer y yo estábamos apuntados, éramos socios de una, vale la redundancia, una asociación de ayuda al pueblo saharaui y bueno, pues todos los veranos, igual se sigue haciendo todavía, pues venían unos vuelve a tenerse contacto otra vez. Unos niños a pasar el verano aquí, 2 meses de verano, y nosotros en algunas ocasiones trajimos niños aquí para pasar el verano con nosotros. Y uno de ellos, que fue Mohamed, pues decidimos quedarnos con él y darle una vida, porque yo estuve allí, me trasladé a Tinduf, a los campamentos, y posteriormente fue mi mujer también, y estuvimos hablando con la familia y bueno, le propusimos que si nos dejaban al niño para darle un futuro evidentemente mejor, por lo menos desde nuestro punto de vista, mejor que el que podía tener allí en pleno desierto. Bueno, es que hay que verlo, hay que ir para verlo, lógicamente. Conoce la realidad, sí. Y entonces, pues bueno, pues se quedó aquí, vino un verano, se volvió, luego lo reclamamos, nos lo volvieron a traer el verano siguiente y ya se quedó aquí. ¿Cuántos nietos ya? ¿Nietos yo? Pues tengo 2 de mi hijo y uno de mi hija y una que viene en camino, de mi hija. Sí. Así que nada, ya mismo 4. 4 ya. ¿Tú cómo definirías la vida? ¿Es una auténtica película, Esteban? Bueno, la vida bueno, la vida o la realidad es más complicada que el cine, porque un guión de cine, sí, la vida
es la que te pone los pies en el suelo. El cine es ficción. Yo en algún momento, en una otra entrevista, dije que en el cine todo es mentira, incluso cuando se cuenta la verdad, porque como los actores no son los personajes reales, pues todo es mentira, porque no es lo mismo seguir la vida de un personaje real que un actor que interpreta a ese personaje, por muy bien que lo interprete. Pero bueno, es una película, sí, es una película, es una obra de teatro, ¿no? La vida es sueño, como decía, ¿no? Creo que Calderón, ¿no? Y luego tenemos las representaciones de teatro, el teatro clásico de los griegos, luego los romanos, y inclusive el teatro representa la vida, ¿no? De alguna manera. Pero vamos, el cine tú lo manejas, el cine tú lo puedes tergiversar, ¿no? Todo. Cambiar finales. En la vida es muy complicado, la vida es complicada. Por muy bien que te vaya, por muy bien que vaya la vida es complicada. Porque también uno depende de factores externos que tú no controlas. Cuando tú controlas todo, que yo creo que es prácticamente imposible, pues todavía puedes dominar un poco la situación, pero normalmente la vida te domina a ti. La llegada de la década de los 50 marca un punto de inflexión en la evolución de la cinematografía nacional. Tras el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil, en el cual, salvo escasas excepciones, el grueso de la producción se decanta hacia películas evasivas o propagandísticas, estas en sus más variadas modalidades, históricas, bélicas, clericales. Los años 50 suponen una serie de interesantes novedades para el cine español. Los besos sufrían la censura si se convertían en demasiado largos, excesivamente sensuales y rozando lo erótico. Así de exigentes eran con el cine los censores de la dictadura. En esa época, la Iglesia Católica Española, además de ejercer su influencia a través de sus representantes en la censura administrativa, comienza a ejercer una censura alternativa, aplicando unos criterios aún más restrictivos que los de la propia censura. Para ello, se creará en 1950 la Oficina Nacional Clasificadora de Espectáculos, dependiente de la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, que clasificará las películas como autorizadas para todos los públicos, autorizadas para jóvenes, autorizadas para mayores, 3R para mayores con reparos, gravemente peligrosas. Esta clasificación no tendrá carácter oficial, pero sí una gran repercusión social, logrando que algunas salas se negasen a proyectar obras que hubieran sido calificadas como gravemente peligrosas. Pero ¿cómo lo vivía nuestro protagonista el cine? Tengo una remota noción de la primera o las primeras películas que yo pude ver. Cosa que claro, yo cuando iba al cine de pequeño iba con mis padres, ¿no? Y creo que no estoy muy seguro, creo que fue la primera versión de Godzilla, una película japonesa que se desarrollaba, bueno, ya sabemos todo el mundo la historia de Godzilla, sobre todo por las versiones nuevas que se han hecho. Y aquella película yo creo que fue la primera película que a mí me marcó visualmente, ¿no? Yo recuerdo que al día siguiente yo cogí unos papelitos allí dentro de mi poca agilidad de dibujante y intentaba dibujar aquel monstruito prehistórico, ¿no? que asolaba la ciudad de Tokio. Puede ser aquello, quizás fuera alguna de Tarzán, de esta de Johnny Weissmuller. Yo creo que fue algo por ahí iba, ¿no? En las primeras películas. Luego ya, pues ya sabes, ¿no? Lo que venía, ya más recientemente, pues las primeras películas que veían pues eran esas de Tarzán, y que se ponían mucho en los cines, toda la saga aquella de la época de Johnny Weissmuller, luego todas aquellas películas que luego vinieron ya en Technicolor, en los primeros años de los 50, cuando se inventó el cinemascope, ¿no? Para luchar contra la televisión que le pisaba a los pies. El protagonismo, ¿no? La tenía, ¿no? El color magnífico aquel de Technicolor y el cinemascope, aquello fue el renacimiento del cine. Y
bueno, pues ya Túnica Sagrada, que fue la primera película La Túnica Sagrada. en Cinemascope. Luego vinieron otras, bueno, Mogambo, Atari, me acuerdo yo que era una película que se desarrollaba creo que era en Kenia o por ahí, ¿no? En África, y se refería a los safaris y eso. Unos amigos míos y yo, que entonces en aquella época estábamos no sé si eran primero o segundo de bachiller en el instituto, la inocencia de la juventud, y dijimos, vamos a juntar dinero para comprarle un Land Rover y hacer un safari. Y empezamos. Y bueno, ni que decir tiene que el safari nunca se llevó a cabo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, la ilusión que teníamos, porque ver una película el domingo era la comidilla, era la vida que te daba el lunes en clase o en la calle, de contarnos la película, y que nosotros decíamos el muchachito era el protagonista de la película, ¿no? Y nosotros, pues en aquella época, pues claro, nosotros las películas que veíamos eran ese tipo. Nosotros decíamos, es que esas de amores, no vamos, a las películas de amores no íbamos, que decíamos nosotros. Y había otra cosa muy curiosa, que aquí donde estamos ahora mismo, ahí al final había una farmacia, la farmacia de Ahumada, y en la puerta de la botica ponían lo que nosotros llamamos la censura. La censura era unos cartulinitas que ponían que era como una ficha técnica de la película que se proyectaba, que era obligatorio ponerlo. Y entonces, pues nosotros los niños, antes de ir al cine, ¿no? Sí, antes de ir al cine teníamos que ver la crítica, que decíamos, crítica o la censura. Y cuando ponía todos los públicos, esa no había problema. O para mayores de no sé cuánto, mayores con reparo, 3R, 4R, cerrar las peligrosísimas, que no podíamos ir nosotros. Entonces, aquí había un señor que estaba portero del cine de Ocaña, que es el padre de un compañero tuyo, que se llamaba Antonio Barranco. Y nosotros íbamos al cine, y que en aquella época llevábamos pantalón corto, que éramos niños, y decía, veniros a la segunda y con un pantalón largo, para que parezcáis más mayores. Y entonces nos dejaba de entrar, porque entonces había dos funciones. Entonces, como no cambiaban la hora, en verano había función de 9 y la de 11 de la noche. Y entonces nosotros nos íbamos a la de las 11 de la noche y entrábamos, pues... Pasabais más desapercibidos. Claro, entonces, porque no, es que incluso a la primera se ponía allí la Guardia Civil. Claro. Y, hombre, es que les metían un paquete al cine si dejaba de entrar a menores, a películas que estaban calificadas para mayores. ¿Tú te acuerdas la primera vez que tuviste a King Kong? Hombre, exactamente. ¿Qué impresión no tuviste? Sí, pues era de aquella época, porque esa película es del año 33. Sí. Esta película la veríamos. Hay películas. Te lo digo por los efectos, sí, ¿no? Que sí. Entonces, es que esta que hablábamos de Godzilla era prácticamente lo mismo, era todo, ¿no? Por animación, por stop motion que se llama, que es foto a foto, moviendo el muñequito, y cada movimiento una foto o dos, dependiendo de la velocidad que quiera darle al movimiento. Y sí me acuerdo, yo la vi de niño esa película, pero esas películas es que no es como ahora tú una película la estrenas y ya no vuelves a verla más en un cine en la vida. Eso antes Disney, por ejemplo, tenía una política, porque los niños siempre son niños y las historias que se contaban en las películas de Disney siempre eran las mismas. Entonces cada 10 años tenían la costumbre, 10, 12 años, de reestrenar las películas. Yo me acuerdo que Blancanieves y los 7 enanitos, que es del año 37, la vi pues con 16 o 17 años, porque no pude verla antes, ¿entiendes? Es que ten en cuenta que esa película se hizo cuando aquí andábamos a tiro en este país. Claro, y también por la censura franquista y todo. Hay películas que se han visto del régimen, no las hemos podido ver hasta que no se murió Franco. Era el mercado, claro. Por ejemplo, El Gran Dictador de siempre Chaplin, ha mandado, claro. Yo la vi a finales del 76. Pedazo de película. Porque estaba prohibida en España. Claro. Bueno, y no solamente películas prohibidas, sino películas donde los textos estaban tergiversados, ¿no? Por ejemplo, en Mogambo concretamente, convirtieron un adulterio en un incesto. O sea, lo que hicieron arreglar y lo empeoraron.
Sí. Entonces, claro, ese tipo de cosas se veía bueno, lo extrapolas a los tiempos ahora. Sí, no es que ahora y di tú si no ha hecho daño. Cuando ahora Disney, se hablan la gente que aquí en España no hay libertad, que vivimos una dictadura, que no sé qué, que es una democracia de segunda clase. Hombre, hay algunos aspectos en que a lo mejor sí, pero es que no han conocido del año 75 para atrás. Nosotros hemos vivido, la gente de mi generación, y por supuesto la anterior a la mía, yo he vivido prácticamente toda mi juventud en una dictadura. Mi juventud más tierna, me refiero, hasta el año 75. Y bueno, donde tú para poner una película tenía que mandar a la delegación del gobierno para que te autorizaran, para que me autorizaran a poner una película. Tremendo. Llevar la crítica, eso a la gente le suena chino, pero que esa era la realidad de lo que había aquí. Bueno, estoy hablando de cosas superficiales como el cine, que en realidad tampoco. Y para ver una película que aquí no se podía poner, pues tendría que andar con las embajadas, llamar a las embajadas o los consulados, que es donde venían películas, y ponerla casi de traspelo. Bueno, montar una obra de teatro. Bueno, nosotros teníamos aquí un grupo de teatro que surgió de... Bueno, estos son la génesis del Cine Club y todas esas cosas, que era el club parroquial, que era prácticamente el único sitio donde medio podía uno hacer cosas con cierta libertad, ¿no? Una de las obras que teníamos montadas la llevábamos, porque hacíamos circuito por aquí, por la comarca, la estrenábamos aquí y después íbamos a Algeciras, a la línea y tal, y en la línea, nos clausaron la obra y nos detuvieron, nos llevaron al calabozo. Y yo era un poco... Qué estúpido, ¿no? Surrealista, ¿no? Jóvenes, yo no recuerdo qué edad podía tener en aquella época. Pues podíamos tener 16 años, 17 años como mucho. No éramos ni mayores de edad todavía. Sin conciencia, y menos en aquella época, que la mayoría de edad era los 21. Y me acuerdo que pues nos sacó Paco de Leito padre, abogado, fue el que de alguna manera nos sacó de allí. No sé por qué, uno se acuerda de esas cosas y dice, es que... Qué estupidez, qué absurda. Qué cosas más pero bueno, eso es lo que había. Desde muy pequeño siente el cine. Gracias a él y a las inquietudes de muchos otros sanroqueños, nacerá un proyecto interesante que desembocará en la Semana Internacional del Cortometraje de San Roque, un festival de gran importancia en nuestro país. ¿Quieren saber cómo nace? La vida en sí tuya prácticamente ha estado ligada al cine, ¿no? Y lo digo por quimera, por luego ya meterte más en lo que es el cine en sí como director de cine. Hombre, con esas creaciones, con la Semana del Corto. Hombre, el cine ha formado parte de mi vida desde prácticamente... De pequeño, ¿no? Desde chico, porque en el momento desde que tu padre lo descubre un poco. Y luego mi padre tuvo el acierto de no sé si decir esto en público, pero bueno, los Reyes Magos me echaron un proyector de cine que proyectaba películas de 9,5, en formato exclusivamente francés, que no era el típico cine ni, que eran unos papelitos que se movían, hacían un movimiento así y tal. Y este era un proyector ya de cine, proyectaba películas, una manivela. Aún conservo el aparato en mi casa y una reliquia. Aquello fue lo que a mí me dio un poco me marcó un poco fue un punto de inflexión, ¿no? Porque digo, yo me tengo que dedicar a esto aunque sea por afición, ¿no? Me gusta el cine, me hubiese gustado empezar a hacer películas mucho antes, pero bueno, económicamente tampoco me lo podía yo permitir. Y mi padre en ese sentido era muy, muy drástico, ¿no? Mi padre, en mi familia, afortunadamente nunca faltó nada de lo que no debía faltar en una casa. Ahora, capricho los mínimos. Tú sabes que mi otra afición es la música y yo no tuve una guitarra en condiciones hasta que no empecé a trabajar. Y mi primer tocadisco me lo compré yo. Y ahora, a mí, ropa, los zapatos, comida, estudios, eso en mi casa nunca faltó, afortunadamente. Pero lo que capricho...
Lo que quieres te lo trabajas. Eso. Bueno, de hecho yo terminaba en la escuela y luego en el instituto, y en verano mi padre ya me tenía comprado un mono para trabajar en el garaje todo el verano. Después tendrías tu recompensa, claro. Así que en ese respecto. eso fue un poco. Y volviendo a lo de Suiza del cine, pues bueno, ya hay un momento en que tú puedes controlar poco. Bueno, desde niño tú no controlas, te gusta, vas al cine, no te pierdes una película. Yo en verano iba todos los días al cine. Era muy raro que no fuese al cine, porque además como trabajaba y mi padre me daba unas propinillas, pues no tenía problema para la entrada, ¿no? Y la verdad es que yo no me perdía, vamos, es que era raro la noche que yo me iba al cine de verano. Y en invierno, bueno, las funciones eran los jueves, había cine los jueves en el cine de Houston, y luego ponía los sábados y domingos, había 2 funciones. Creo que era una de 7 y 9, me acuerdo muy bien, creo que era por ahí. Y en los cines, bueno, yo me acuerdo que el cine se llenaba, las 2 funciones, de acuerdo. Y yo, era muy raro que no fuese al cine. O sea, yo me he chupado todas las películas que han llegado, bueno, hasta los 10 mandamientos, que tengo una anécdota muy graciosa, porque eran los sillones del cine de Houston, que todavía andan algunos por ahí. Y aquello era incomodísimo, eso era insufrible, porque era totalmente en ángulo recto. Y cargarte allí 4 horas de película, con un pequeño descanso, bueno, yo me acuerdo que salíamos allí como arcayatas, ¿no?, del cine, ¿no? Pues hasta esa película me chupé yo allí. Bueno, prácticamente todo lo que ponía Houston, todo lo que ponía Houston. Y luego ya más mayorcito, pues nos íbamos a La Línea, a Algeciras, a ver ya otro tipo de películas y eso. Y hasta que ya uno nos planteamos, fue una época, esa época que tenemos todos los jóvenes de rebelde, y aquí se creó eso, un grupo de teatro, una revista, donde la gente escribía su parecer, escribía poesía o alguna cosa en algunos cuentos, o algo en prosa, y después organizamos un cineclub. Dentro del mismo club parroquial había varias secciones, una de ellas la de teatro, y luego lo del teatro, el grupo de teatro también se independizó y el cineclub se independizó. Y una reunión que tuvimos los que organizamos en aquella época el cineclub, pues le pusimos al cineclub Quimera. Por cierto, aquí quiero hacer un homenaje a gente que estuvo en aquella época, porque varios de las personas, entre ellos Miguel Lara, desgraciadamente desaparecido hace unos meses, Miguel Lara, Antonio, no me acuerdo su apellido, que vivía en Los Olivillos, el Duarte, de aquí Paco, Manolo Periales, Loli Ponferrada, la hermana, Escamilla, que había un grupo muy nutrido de jóvenes que nos hicimos cargo del cineclub. Luego, desgraciadamente, por una razón o por otra, la gente se fue despegando, y al final me quedé solo prácticamente, con algunos amigos como Manolo Hidalgo, no el médico, un primo hermano suyo, que se llama igual, que era prácticamente los 2 años los que llevábamos el cineclub, prácticamente, los últimos años. Bueno, hasta que se disolvió, se cerró, y lo llevábamos los 2 juntos. Y era una manera de ver otro tipo de cine en San Roque. Y tuvo muchísimo éxito, porque venía inclusive gente de otras poblaciones de aquí de la comarca a ver las películas que poníamos. Yo me acuerdo que la primera película que pusimos, creo que fue La Noche de Antonioni, y la verdad es que, bueno, fue un éxito. Y lo pusimos en el salón de la casa de ejercicio, con un proyector de 16 milímetros. Empezamos allí, después ya nos mudamos a la AIS, de la AIS nos fuimos a la primera Casa de la Cultura, aquí en la Plaza de la Viuda, el edificio ese que está ahí, todavía está, ¿no? Sí. Por ahí no paso nunca. Y es que aquello estaba bastante perjudicado, ese edificio. No sé si lo iban a restaurar o lo restauraron, no sé lo que habrá ahora ahí.
Y luego ya allí nos pasamos al instituto, y allí en el instituto hemos estado prácticamente hasta que Sí, se cerró. desapareció. Sí. Pues nos vinimos ya, bueno, las últimas proyecciones ya las hicimos en el teatro, aquí en el teatro en Juan Luis Galeano. Y ahí ya prácticamente se cerró. Ya empezamos, ya sea de lo que hemos comentado fuera de micrófono, de que con los nuevos medios de comunicación, la nueva técnica, El cine se pierde un poco en la sala. La gente que realmente no le gusta el cine, pues lo ve en su casa. Se van a cumplir 40 años de la Semana Internacional del Cortometraje, Sí. de San Roque, que no son pocos 40 años. Hombre, somos de los pocos que todavía persisten en el panorama Afortunadamente. nacional. Sí, somos pocos, porque en aquella época hubo como una especie de zarampión de festivales, donde empezaron a surgir proliferar. festivales de debajo de las piedras, ¿no? Proliferaban como nada. Sí, entonces cada pueblo quería tener un festival de cine. En aquella época que tú comentas, de hace 40 años, bueno, ahora es la próxima edición, será La de 2018. la de 40 años. En aquella época había muy pocos, en Cádiz había uno de esa época, bueno, estaba el Alcance, que era un festival de cine que fundó Fernando Quiñones, precisamente, junto con otras personas, lógicamente, pero él fue el alma mater del festival, que hoy está dedicado exclusivamente al documental. Y había otro festival que se llamaba Antifaz, que era un certamen de cine amateur, que se llamaba en aquella época, o de aficionados, pero la palabra esa vestía mucho. Festival certamen de cine amateur, Antifaz se llamaba. Que el director, bueno, uno de los organizadores, bastante amigo mío de Cádiz, Antonio Sánchez, que también él hacía películas. De hecho, llevamos ya casi 3 años proyectando documentales suyos en esta nueva andadura que hemos hecho de la muestra de cine de Super 8 y 16. Y en Andalucía yo creo que había uno, no sé si era en Aguilar de la Frontera, había uno, bueno, había varios, pero que ya desaparecieron. Bueno, el de Cádiz, este Antifaz, desapareció hace años también. Y en el resto de España, los pioneros, hay que hacer justicia, fueron los catalanes y la parte de Levante. En Murcia, Alicante, Valencia. Siempre ha habido ahí movimiento cinematográfico a nivel independiente enorme, ¿no? Tanto en Barcelona, inclusive festivales muy especializados, por ejemplo en Torelló había uno de espeleología, bueno, de estos de cine etnológico, había muchos especializados concretamente en un género. Y entonces en una reunión que tuvimos nosotros del prácticamente recién nacido Cine Club, pues en una de las reuniones propuse yo a la junta directiva que por qué no hacíamos nosotros un certamen de cine amateur, que era complicado porque no teníamos ni idea, ni sabíamos cómo se hacían unas bases, ni teníamos experiencia de haberlo hecho antes, ni siquiera haber asistido a uno de ellos para ver cómo aquellos se cocían. Y bueno, pues hablando con mi amigo este de Cádiz, pues oye, ustedes tenéis las bases y tal de esto, me mandaron entonces todo por correo postal, en una cartita que tardaba una semana, el tiempo, nosotros esperando a ver que llegara la cartita, a saber cómo eran las bases. Y ahí se inició, hicimos un certamen de cine amateur para el campo de Gibraltar, nada más. Y recibimos, no sé si fueron 3 películas, 4, Super 8. Y una de ellas era mía, para hacer bulto. Pero es que al segundo año ya lo abrimos a la provincia de Cádiz. Entonces ya vinieron, no sé si eran 10 o 12 películas. Ya empezó la cosa. Y ya el tercer año dijimos, mira, esto vamos a abrirlo a Andalucía. Porque había gente en Sevilla que hacía películas, en Córdoba sobre todo había una afición muy grande al cine
de 8 y de Super 8, y empezamos ya a expandirnos un poco, hasta, bueno, ya inclusive se interesaron, ya en aquella época, fíjate tú, que no había ni internet, ni nada de eso, ni redes sociales, pero la gente se enteraba de las cosas. Y, oye, que no hemos recibido una carta, que no hemos enterado que ahí hay un certamen de cine, gente a lo mejor de Badalona, de Bilbao, y oye, pues todo lo vamos a hacer ya en España. 40 toda años España. Cumplir ya después. Sí, y así, A nivel internacional, ¿no? En la 10ª edición lo hicimos internacional. En la 10ª edición es que allí sí que hubo un punto de inflexión enorme, porque estuvo a punto de desaparecer. Ya ahí se llamaba Semana del Cortometraje, porque antes se llamaba certamen de cine amateur. Ahí sí, entonces, porque nosotros teníamos una pequeña ayuda económica, que era para comprar las plaquitas y dar un premio, yo qué sé, en aquella época de 500 pesetas a los ganadores, ¿no? Que era la caja de ahorro de Jerez, se llevaba en aquella época. Y cuando fuimos para organizar la edición siguiente, fuimos a hablar con el director de aquí, de la sucursal de aquí, y nos dijo que tenían órdenes de la dirección, que ya no había subvenciones para este tipo de eventos. Pues nos dejó totalmente fuera de juego. Pues digo, ¿y ahora dónde vamos nosotros? Porque esto era un certamen totalmente fuera de instituciones. Entonces ni participaba el ayuntamiento, ni ningún tipo de nada. Nosotros íbamos a sacarle un dinerito, nos daban a lo mejor 20 duros o 150 pesetas Gómez Garzón, el que tenía el taller, otro nos daba Fofi Lopera. Una pequeña y mediana empresa de aquí, nos daba un dinerito y con eso organizábamos las proyecciones. Y entonces pues yo digo, mira, aquí después de perdido, al río. Entonces la delegada de Cultura, que en aquella época era Elvira Castilla, y Paco Guzmán, que también era concejal de algo, no me acuerdo ahora mismo, en el ayuntamiento, nos reuní, yo los convoqué y le digo, mira, esto pasa, les conté la historia, o lo reflotamos o esto se va al garete. Entonces tuvimos me acuerdo, aquel día era un día, estéticamente, era un día de invierno, era para esta fecha, llovía, y estábamos y nos reunimos en casa de Elvira Castilla, donde vivía, en el Alto del Bar Torres. Y allí por la tarde, pues Elvira nos llamó, nos invitó a merendar, me acuerdo perfectamente, y yo le propuse con papeles y con todo, digo, mira, esto es lo que hay. Y bueno, no hubo ni que discutir. Dijeron, los dos, darlo por hecho, yo mañana voy a hacer la moción, lo vamos a proponer en el siguiente pleno, y por unanimidad se aprobó el apoyo total y absoluto a la Semana del Cortometraje, que además a partir de ese año ya estaba organizada por el ayuntamiento. Y aquel mismo año, la 10ª edición, ya lo hicimos internacional. Se hizo internacional y bueno, hasta hoy. 40 años, nada más y nada menos que cumple el 2018. ¿Cuánto daño ha hecho también lo digital, Bueno, daño. Va con los tiempos. Lo digo por lo artesano que sería, ¿no? El cine en aquel entonces ahora. Vamos con los tiempos. El único problema que hay es que la facilidad que hay para hoy captar unas imágenes, editar y todo esto hace que todo el mundo pueda hacer un corto, una película, lo que quiera. Entonces, claro, donde hay tanta gente, pues hay cosas muy buenas, pero otras que no lo son tanto. Y eso es el peligro que no solamente es nuestro. Yo lo digo como nuestro. Yo lo dejé en la edición, no sé si fue 37 o 36, no recuerdo ahora muy bien. Fue justo cuando me jubilé. Y yo creí que ya la dirección y la organización la debería llevar la gente que está ahí, en el ayuntamiento, en el departamento de cultura completamente. Pero volviendo a lo de los soportes videográficos,
Hombre, evidentemente hacer una película en 35 milímetros o en 16 milímetros es mucho más costosa desde el punto de vista económico que hacer una película en un soporte digital. No necesariamente, siempre que se haga como hay que hacerlo, porque no es lo mismo hacer una película con una cámara de 4K, vosotros sabéis de lo que estoy hablando, porque la televisión ya prácticamente utiliza no solamente la alta definición, sino sí, la alta definición ya. Soporte digital. Entonces, no es lo mismo rodar con ese tipo de cámara que rodar con un teléfono móvil. Bueno, por ponerte los ejemplos más extremos, ¿no? Yo particularmente sigo opinando, yo voy al cine y ahora las películas se proyectan en soporte digital. El que no está en el mundo del cine, que va al cine a pasar el rato, que me parece fantástico y necesario, como aquel que dice, ¿no? No nota nada. Pero la magia, ¿verdad? Yo cuando voy al cine estoy viendo la tele grande. O sea, en vez de ver una pantalla de cine con la textura que tiene la imagen transparente de un celuloide, no la tiene la imagen digital ni de 4K ni de 2000K. Por mucha profundidad que quiera. No, que 2000K, eso no va a existir nunca, pero bueno. Pero 4K tiene ya una buena definición. Pero no es lo mismo, porque es una imagen electrónica. Y por mucho que queramos, bueno, no vamos a entrar ahora aquí en una adquisición técnica y a dar un máster sobre el tema. Pero sí es verdad que se nota bastante. ¿Que se ve bien? No, nadie lo duda. Yo no voy a entrar en esa dinámica. ¿Que se ve estupendamente? En sí. similitud ¿Que se oye muy bien? Pues en sí, similitud sería como el vinilo y el CD, ¿no? Lo mágico pues sí, sonido, has puesto un buen ejemplo, porque el vinilo se oye mejor que el CD. Que el CD, ¿a que sí? Hombre, y es un soporte que vuelve de nuevo, ¿eh? Sí, bueno, de hecho ya está, ¿no? Otra vez, ¿no? El regreso, ¿no? Esteban, que un placer, como siempre, charlar contigo de cosas interesantes y sobre todo descubrir un poquito también de tus orígenes en San Roque, ¿no? Se preguntarán por qué no hemos hablado de las películas rodadas en San Roque. En el año 1962, Balada del Fugitivo, y la posterior, en el año 1963, El precio de la muerte. Lo trataremos en otro programa, porque San Roque es de cine. Despedimos a nuestro protagonista, un sanroqueño polifacético con dos pasiones, el cine y la música, aunque hay otras que tienen nombre y arrancan más de una sonrisa y un te quiero. Un sanroqueño que sigue su propio guión, que se escribe día a día en este San Roque que le vio nacer. Hasta el próximo programa.